siempre cuando estamos en nuestra agenda de predicaciones, sabemos, ¿verdad?, que tenemos que guardar semillas de vida, y esta es una semilla que el Señor me ha hecho reflexionar en este tiempo, porque el diablo quiere robar. El diablo, dice la Biblia, que vino a matar, hurtar y a destruir, ¿verdad? Nada bueno, nada de las tres cosas son buenas. Y tristemente vemos personas que han sido robadas, han sido hurtadas, y el diablo ha tratado de destruir de sus propósitos, de estos planes para su vida. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser vencedores, ¿verdad? Es el plan de Dios, es que tú y yo vayamos de gloria en gloria y de poder en poder, que tú y yo celebremos la vida, que tú y yo estemos en victoria a través del poder de la cruz y de la resurrección, porque no tenemos un Dios que sea perdedor, tenemos un Dios vencedor, ¿verdad? Jesucristo es un vencedor. Él venció contra toda la adversidad en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aprendemos de Él a ser vencedores. Entonces, el tema de la predicación de hoy yo le he llamado de víctimas a vencedores. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti y de mí, de víctimas a vencedores. Que dejemos de tener una actitud de víctima para tener una actitud diferente, una actitud de vencedor. Yo quisiera leerte un poquito acerca de qué es esto de una actitud de víctima. Especialmente creo que una actitud de víctima nos prepara para el fracaso. Y si te prepara para el fracaso, entonces definitivamente no vas a cumplir los planes de Dios, porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Porque las promesas que Dios tiene para nosotros es que vamos a ser más que vencedores, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera una actitud de víctima va a traer el cumplimiento del propósito de Dios. Yo quiero citar a un señor que se llama John W. Gardner, secretario de Salud y de Educación y de Asistencia Social de los Estados Unidos. Él mencionó esta frase interesante: la lástima por uno mismo es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. Es adictivo, da placer solo al momento y separa a la víctima de la realidad. Fíjate qué real es una actitud de víctima, ¿no? Que el mismo secretario de Salud y de Educación está mencionando como un serio problema que se tiene que erradicar, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, bueno, lo tienes acá atrás, si tú lo quieres leer, pues adelante. Ok, una actitud de víctima se forma. ¿Cómo podemos crear, verdad? ¿Cómo podemos tener esa actitud de víctima? Lo primero que te voy a explicar es las características que tiene una persona con mentalidad de víctima, para que tú te autoanalices, a ver si tú tienes por ahí hay algo que Dios quiera tratar en tu vida y que hay que corregir. Una persona con mentalidad de víctima ve las heridas del pasado como un factor determinante de su identidad actual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la persona va a decir: no, pues es que yo soy hija de padres alcohólicos. O sea, esa es su tarjeta de identificación, ¿no? No, pues es que yo perdí a mi esposo, yo perdí a mi hijo, yo esto. O sea, siempre va a identificar lo que es con la pérdida, con el sufrimiento, con la tristeza. 2. Los que tienen mentalidad de víctima no aceptan responsabilidad de sus acciones. Y aquí es algo muy, muy importante y preocuparte, porque si tú no aceptas la responsabilidad de tus acciones, nunca te vas a arrepentir de ellas. Y si tú nunca te arrepientes de ellas, nunca vas a recibir perdón. Y si tú no vas a recibir perdón, entonces nunca vas a cambiar tu manera de vivir. Entonces esta especialmente me preocupa, ¿verdad? Es
no aceptan responsabilidad de sus acciones, le echan la culpa a otras personas. Dicen cosas como, si X o Y no hubiera hecho esto, mi vida hubiera sido mejor. Si tuviera otro marido, si mi esposa fuera diferente, si tuviera mejor trabajo por mi jefe, mi pastor, mi líder, etcétera, etcétera, etcétera. Todos menos él van a ser culpables de cómo vive hoy. Entonces, checa si tú por ahí no se prende un foquito, pues no te preocupes, Dios te ama y por eso estamos hoy aquí. 3. La mentalidad de víctima opera de una raíz de enojo no resuelto, o sea, hay como una frustración en el corazón y este enojo puede incluir, generalmente lo incluye a Dios, ¿verdad? Al final de cuentas es dudar del amor de Dios. A menudo el enojo reprimido produce una vida de depresión. 4. Para no volver a experimentar el dolor, la víctima por lo general tiene un espíritu de sospecha, edificando muros impenetrables para asegurar que nadie se le pueda acercar y volver a sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Como pastores lo decimos, es muy difícil ministrar a alguien con una actitud de víctima porque siempre va a estar a la defensiva y cualquier cosa lo puede ofender. Luego van a creer, lo están diciendo por mí. Pues fíjate, si lo estamos diciendo por ti, pues mejor, ¿no? ¿Cómo te queremos? Que para ti solo predicamos habiendo mucha gente aquí, ¿verdad? Entonces deja la actitud de víctima, pero toma nota. 5. Los que tienen mentalidad de víctima están llenos de resentimiento y autolástima. Fíjate qué diferencia hay entre una persona que tiene la mentalidad de víctima a una persona que tiene la mentalidad de vencedor. Las personas que tienen mentalidad de víctima se enfocan en su pasado. Ellos piensan en todo lo malo que les ha pasado. En eso están enfocando su atención. En cambio, el que tiene una mentalidad de vencedor se va a enfocar en su futuro. Va a estar pensando en lo que quiere poseer y cómo le va a hacer para lograrlo. Entonces, mientras que uno se detiene en el pasado, el otro va hacia el futuro. Me recuerda al apóstol Pablo, ¿verdad? Que dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿De qué tenía mentalidad Pablo? De vencedor, ¿verdad? Entonces es muy claro que esto es bíblico. Dios quiere que tú y yo tengamos esa mentalidad de vencedor. Pero ¿por qué tenemos una mentalidad de víctima? ¿Cómo se desarrolla una mentalidad de víctima? Te voy a decir 4 cosas que se desarrollan una mentalidad de víctima. La primera es nuestra niñez. Te voy a decir algo, todo niño es víctima. Tiene una actitud o mentalidad de víctima, aunque viva feliz y tenga buenos padres. Los niños, por su vulnerabilidad, o sea, ellos son dependientes, siempre van a sentir, o a veces van a sentirse como víctimas. Por ejemplo, a un niño que le dices, no puedes salir, ¿qué te va a decir? Ay, ¿por qué yo nunca salgo? Es una mentalidad de víctima, no es que se vaya a amargar ni nada de eso, pero en ese momento él se siente víctima, ¿verdad? Entonces, el sentirse víctima es más una actitud de niño que una actitud de adulto. Sin embargo, el problema no está cuando un niño se siente víctima, el problema está en cuando un adulto mantiene esa actitud de víctima, porque el niño pues depende del padre, ¿no? El padre le ordena, el padre le dice qué hacer, entonces él puede sentirse así, pero un adulto debe de tener control sobre su vida. Y el sentirse víctima es que no ha desarrollado madurez. El segundo factor, entonces, o momento en el que puedes sentirte víctima, es alguien que ha vivido
en un hogar donde les han dicho siempre o constantemente comentarios como: ay, pobrecito, se siente mal. Mira, pobre, le dejan tanta tarea. Es injusto lo que le pasa, pero no puede hacer nada. No, el maestro le trae ganas. No, es el maestro, es la hermana, es el tío, es el... O sea, siempre otros fueron culpables de cómo te sentías. O sea, estabas tan sobreprotegido que te hicieron vulnerable, y cuando creces y te vuelves adulto y no cambias tu mentalidad, te conviertes en una persona con una mentalidad de víctima. 3. Otro es porque nuestros padres hayan tenido esta actitud, porque aprendemos de nuestros padres, ¿verdad? Padres que a lo mejor tú veías que tu mamá siempre estaba de sufrida, ¿no? Sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿no? Era la canción preferida de ella. O de tu padre, ¿no? Que siempre estaba quejándote: no, vieja, ya me corrieron, es que no me quieren, no, ya me hicieron esto, me bajaron el sueldo, es por su culpa, yo gano menos por esto. O sea, siempre están quejándose y culpando a otros de su miseria. Tú de niño estás oyendo a tus padres hablar de esa manera y aprendiste igual. Pero vives en Cristo ahora. Tengo buenas noticias para ti. No importa que a ti te haya tocado vivir así, Dios quiere cambiar tu vida. Tengo buenas noticias. Si tú tienes una actitud de víctima, Dios quiere que tú tengas una actitud de vencedor. Y 4, fíjate, de todas estas 4, nomás una es la real, que sí haya sido víctima. Gente que haya tenido realmente un abuso físico, sexual, psicológico o emocional. Los que son verdaderamente víctimas. La mayoría de las personas que tienen actitud de víctimas no lo son. No lo son. Y aún aquellas que han recibido eventos traumáticos en su niñez, en su adolescencia o aún en su edad adulta, tienen el poder, escúchame bien, tienes el poder para volverte vencedor y no quedarte en la miseria. Tú tienes el poder para que no te sigan lastimando. Una persona te puede hacer daño algún momento. Quizás fuiste impotente y no pudiste defenderte, pero tú tienes el poder para no permitir que te siga haciendo daño ese recuerdo. ¿Sí? Entonces, en Cristo tenemos el poder para ser vencedores. No importa cuál haya sido la causa, si tú tienes una actitud de víctima, hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de tomar decisiones y tener una actitud diferente. Hay aspectos positivos sobre una mentalidad de víctima. El único aspecto positivo, y por eso muchos lo tienen, es que disminuye el dolor momentáneo. Es decir, no tomas responsabilidad, te vuelves víctima y te sientes menos mal. Evita la autoevaluación, o sea, ya no te estás mirando a ti misma. Es más fácil juzgar a otros que juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso reduce el impacto de culpa. Entonces, nuestro ser interior acepta la autolástima, acepta la actitud de víctima porque no quiere sufrir. Pero tengo malas noticias, son más las cosas malas que produce una actitud de víctima que las buenas. El aspecto negativo es este. Número 1, impide que veamos el problema en toda su magnitud. O sea, no te enfocas correctamente. Se enfoca sola en una pequeña parte del problema, la parte negativa que nos afecta directamente a nosotros. Porque lo que no le vemos, por eso no le vamos a encontrar solución. Siempre estamos pensando en el problema y no en la solución. 2, nos aleja de la gente que nos puede ayudar, nos impide resolver nuestros problemas porque nos mantiene centrados en nosotros mismos. Pobre de mí, los demás me hicieron, hacemos como el becerro, me corrieron, me insultaron, me ofendieron. O yo no puedo, el yo-yo, ¿no? Yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo. ¿Sí? Entonces vas a dejar el me y el yo-yo, nada de eso.
Vas a ser una persona vencedor. Y 3, impide que nos responsabilicemos de lo que nos sucede y por eso no actuamos. O sea, como yo les dije, si no tomas responsabilidad, no te vas a arrepentir. Y si no te arrepientes, no tendrás provisión divina. No irás a Dios para provisión divina para ti, o sea, para perdón. No eres culpable de las acciones de otros. Dios juzgará si te han hecho daño, pero tú eres responsable de cómo reaccionas a esto. Esa es tu responsabilidad. Tú no estás solo, tú tienes un Dios que está para ti, para ayudarte a enfrentar cada momento y cada situación en tu vida. Oseas 4:6. Entonces ya vimos cuáles son las características de la actitud de víctima, pero ahora vamos a ver que tener una actitud de víctima es una elección. Tú decides, nadie más tiene la culpa. Eres tú quien elige ser víctima o no serlo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así, yo dije, están puras bolitas. Bueno, si no traes tu Biblia, lástima Margarito, porque como las tengo trabajando trabajos forzados, van a tardar un poquito. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo versículo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, implica, fue tu responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Habla algo así de, no escogieron no conocer, no indagar. Muchos tienen pastores extraordinarios que se desvelan. Mi esposo literalmente se desvela todos los días. Siempre en la noche él está aprendiendo, orando, estudiando, tratando de traer un buen alimento a la casa. Cada predicador, cada persona que está aquí, nos preparamos, tratamos de buscar la palabra del Señor, tratamos de investigar, tratamos. ¿Hay mal alimento en la casa? No. A veces lo que hay son poderosas palabras para congregaciones sordas. ¿De qué sirve que la palabra esté poderosa si no vamos a escucharla? O peor, si no vamos a aplicarla. Santiago dice, ¿verdad? O sea, para que veas que hay en todos lados. Desde el Antiguo Testamento ya había. Santiago dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, dile a tu vecino: vamos a oír y lo vamos a hacer. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae poder a tu vida. Pero si tú tienes una actitud de no oigo, soy de palo, porque a veces hay gente que viene con actitud de no oigo, soy de palo, ¿sí? Yo generalmente no veo, traigo lentes, pero no veo. Así como tú no oyes, yo tampoco veo, ¿verdad? Sí, yo no me enfoco tanto, no sé por qué, yo me enfoco más y casi no veo. Pero mi esposo sí se da cuenta. Y muchas veces nos podemos dar cuenta cuando traemos una actitud de no oigo, soy de palo. ¿Cómo puede ser una actitud de no oigo, soy de palo? Siempre estás hacia abajo con el celular. O sea, otros se ríen y tú ni te reíste, quiere decir que ni oíste, ¿no? Otros lloran y tú ni lloras, o sea, no hay sensibilidad. ¿Hay alguien ahí? No, estás aquí. Como dice el niño, estoy aquí, pero en realidad estoy en otro lado, ¿no? Entonces, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. No va a producir el efecto de la palabra, no porque no tenga poder, es porque no estamos poniendo atención a ella.
La vida está llena de decisiones y el elegir bien va a determinar nuestro futuro y eso va a determinar nuestro destino. Debemos de estar escuchando con atención, porque probablemente en muchas de las palabras que se dé, se determine tu destino. Hay momentos en la vida que determinan quiénes vas a ser tú. Yo me acuerdo que hace muchos años, yo tenía 17 años y estaba en un campamento de jóvenes. Estábamos después de jugar cansados y llenos de tierra en una fogata oliendo a humo. Había un ministro y él predicó una palabra que cambió mi vida. Ese día yo supe que un día yo iba a dejar todo por seguir a Cristo. Ese día yo supe que cuando el Señor me lo pidiera, yo dejaría mi tierra y mi parentela e iría donde Él me mandaría. Yo tenía 17 años y estaba muy divertida en un campamento, pero una palabra cambió mi vida y me dio un propósito y destino que hasta el día de hoy doy gracias a Dios por haberlo tomado. No que sea fácil, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hemos visto su gloria y hemos visto cosas maravillosas. Un día Dios va a hablar a tu vida cosas tan profundas y tremendas, no importa si tienes 12, 11, 15, 20, 50 o 100 años. Dios todavía habla y siempre va a tener más fuerza que tú, que eres joven, y más sabiduría que tú, que eres viejo. Él siempre te va a poder enseñar. Aprende a escuchar, adquiere sabiduría, porque muchas personas viven por lo que le dijeron o lo que le hicieron hace 20 años. Sea bueno o malo, toma la decisión y deja tu pasado en el pasado. El doctor Víctor Frankl fue un doctor alemán que trabajaba en un hospital cuando la Alemania nazi. Él fue llevado con su familia a los campos de concentración. Allí vio morir a su padre literalmente de hambre. Él vio cómo mataron a su madre y a su hermano. Su esposa enfermó en el campo de concentración y también murió. Él múltiples veces fue torturado. Cuando por fin terminó esto y fue liberado, él sorprendió al mundo volviendo rápidamente a ejercer la medicina. Algunos, inclusive que estaban con él en el holocausto, le reprocharon y le dijeron: ¿cómo puedes volver a la vida así? Como si no te hubieran hecho nada, como si no hubieras tenido dolor. Y él dijo una verdad muy buena. Dijo: he descubierto que te pueden quitar todo. Pueden quitarte tu posición y tu economía, tus logros, tu dinero, tu familia, tu salud y hasta tu vida. Pero nunca dejé que me quitaran la voluntad de decidir tener una buena actitud. Fíjate lo que dijo: aquel que ha de dar luz tendrá que aguantar el fuego. ¿No somos tú y yo llamados a ser la sal y la luz de la tierra? ¿Cómo vas a hacer luz si cuando hay fuego te rajas y le echas agua, no? Huyes del problema en lugar de enfrentarlo. Por eso muchos cristianos no están dando luz, porque en lugar de permanecer y clamar a Dios en medio del fuego, huyen de Él. Barbara Johnson es una escritora cristiana muy famosa. Ella tiene un ministerio muy exitoso hacia los padres de homosexuales. Ella experimentó el dolor de múltiples maneras. Cuando fue niña, perdió a su papá cuando ella tenía 12 años. Por causa de esto, su mamá quedó amargada y sufrió mucho a través de la amargura de su mamá. En lugar de recibir consuelo por su madre, ella recibió todo lo contrario. Tuvo una infancia muy difícil y una adolescencia muy complicada. Ella se casó después y tuvo 4 hijos. Pensó que la felicidad había llegado a su vida. Pero cuando sus hijos crecieron,
Uno fue como soldado a Vietnam. Poco tiempo le anunciaron: tu hijo ha muerto en la guerra. 5 años después, otro de sus hijos, todavía joven, muere en un accidente automovilístico. Se repone de estas dos cosas. Pero un tercer hijo, el hijo que parecía que estaba caminando con Dios, el hijo que había tenido excelentes calificaciones, se declara homosexual. Ella está destrozada y no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, y su hijo se va de la casa y no vuelve a saber de él por muchísimo tiempo. Bárbara tuvo que tomar una decisión. No fue fácil, ella dijo que tuvo muchos momentos de dolor y de tristeza, pero un día decidió, tomó la decisión: voy a dejar mi dolor al Señor. Y oró a Dios y le dijo: Señor, si tú te llevas mi tristeza y mi dolor, yo haré lo que tú quieras que tú hagas con mi vida. Si tú me levantas esta carga, yo te voy a servir con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Ella comentó que después de esta oración le invadió una paz increíble. Sintió que Dios estaba con ella y le respondía, y que Dios cuidaría de su hijo donde quiera que él estuviera y lo traería de regreso. Fue tanto que no tardó en cumplir ella su promesa. Ella empezó a buscar a padres que estuvieran sufriendo el mismo dolor que ella sufrió con su hijo. Hizo una página en internet y fue sorprendida porque al corto tiempo más de 100,000 cartas de padres estaba recibiendo. Ella quedó tan impactada con las historias y tan identificada con eso que empezó a llamar por teléfono a muchos de ellos para darles consuelo. Llevó a miles a los pies de Cristo, oró por miles, mantuvo el contacto con muchos hasta llevarlos a la victoria de Jesús. Por 11 años no supo de su hijo, pero ella siguió ese ministerio por fe. A los 11 años es impactada. Su hijo regresa a casa arrepentido, hecho un hombre y cristiano. Dios cumple sus promesas. Cuando tú cumples, cuando tú honras, Él honra al que le honra. Es una elección. Tú eliges. Ella misma dijo una frase que me impactó mucho. Dice: experimentar el dolor es inevitable, pero sentirse miserable es opcional. No quiero decir que no sufras, no quiere decir que no te duela, pero ¿qué haces con ese dolor? Es lo que va a hacer la diferencia entre una vida de vencedor o una vida de víctima para ti. Tú no puedes controlar lo que los demás te hagan, pero sí tus reacciones. El Salmo 128, el versículo 24, es un salmo hermoso de alabanza. Salmo 128, 24. Este salmo nos dice: nos gozaremos y alegraremos en él. Creo que dice: este es el día que hizo el Señor, es día de alegría y de gozo, y nos gozaremos y alegraremos en él. A mí me encanta este salmo. Es un buen salmo para que comiences tu día. Es un salmo como para que tú te levantes en la mañana y así como te tomas la vitamina o te tomas el cafecito mañanero, te tomes este salmo y lo declares. Sí, a ver, Salmo 128, 24, por si estaban perdidos por ahí. No hay, ok, a ver, déjame checarlo. Entonces, ¿este es el día que hizo el Señor? ¿Será 14? 128, 14. Ah, ok, a ver, vamos a buscar el versículo. Este es el día que hizo el Señor, es día de alegría y de gozo. ¿O será el 28? Ahí tengo ya mis apuntadores, como dijo Yair, me falló el apuntador. ¿Perdón? 118, ok, es un 2 por un
Perdón, es 118, verso 24. Ok, es normal, ¿verdad? Que nos equivoquemos. 118, 24. Vamos a leerlo todo juntos. ¿Qué te parece? Vamos a leerlo y lo vamos a declarar sobre nosotros. Ya lo tienen los de multimedia para que todos lo puedan leer conmigo, porque no todos traen sus Biblias. Estamos acostumbrados a que lo hagan por nosotros, ¿verdad? El problema es cuando no la traes. No sé si tengas tu Biblia a lo mejor en el celular. Es 118. Ajá, ya estaba en el 24. Ok, ¿están listos? 1, 2, 3. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Nos gozaremos y alegraremos en él. No está diciendo el salmista, me va a ir re bien. No. Lo que el salmista está diciendo es, este día lo hizo Dios y lo que traiga este día, yo decido gozarme y alegrarme. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son palabras claves: gozo, oración y acción de gracias. Ese debe de ser nuestro estilo de vida. Si tú estás teniendo miseria en tu vida y has escogido tener una actitud de víctima, tú lo decides. Nadie tiene la culpa. Es tu decisión. No permitas vivir un día más en la miseria cuando Dios te ha llamado a tener con Él lugares celestiales, a estar sentado con Él en lugares celestiales. Deja de vivir y de sentarte en la miseria y ven y levanta el vuelo a lugares celestiales. Proverbios 17, la Biblia dice: soy hallado de los de que temprano me buscan. Haz hábito de leer cada mañana la palabra de Dios. Eso te hará sentir menos miserable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Créela y declárala. No nada más léela, declárala, di, pues yo no estoy viviendo esto, pero Señor, yo digo que tú me vas a hacer esto, tú vas a cumplir tu propósito en mí, tú vas a cumplir las promesas que has dicho, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que declarar la palabra de Dios. Te voy a poner ejemplos bíblicos de personas que pudieron tomar actitud de víctimas y decidieron tomar actitud de vencedores. El primer ejemplo bíblico que veremos es José, conocido como José el soñador. Este está en Génesis 50. José fue un joven, te voy a decir todas las cosas malas que a José le pasaron. José creció en un hogar disfuncional. Fíjate qué raro hogar. Su papá estaba con 4 mujeres al mismo tiempo. Es decir, ni su mamá debe haber sido muy feliz, aunque la Biblia dice que a su mamá la quería mucho, que era la que realmente amaba. De todas maneras, no se vive feliz de esa manera. Un ambiente de tensión y de rivalidad es como él creció. Se criticaban unos a otros porque siempre estaban compitiendo por el amor de su madre, de su padre. Así su madre estuvo y así vivió él. Acuérdate que una de las características de una víctima, de actitud de víctima, es aprendemos de los padres. Y su mamá siempre estaba enfocada peleando con las demás mujeres por el amor de su esposo. Su mamá murió cuando él era un niño. O sea, para colmo de males, además quedó huérfano de madres. Tenía ahora 3 madrastras. O sea, si una le era poco, él tenía 3. A los 17 años lo vendieron como esclavo. O sea, toda la comodidad o que pudo haber tenido le fue quitada. Trabajó con trabajos forzados en la casa de Potifar. Allí trabajó mucho, se esforzó, cumplió, hizo todo lo bueno. Y cuando ya estaba en un lugar bueno, lo difamaron y lo acusaron injustamente, metiéndole a la cárcel.
Estando en la cárcel preso, él ayudó a otro preso que le prometió que le iba a ayudar y se olvidó años de él. Dime si no tenía motivos José para tener una mentalidad de víctima. ¿Verdad que sí? Sí le fue mal, la verdad. Por todos lados él tuvo problemas. Pero José tomó decisión de tener otro tipo de mentalidad. Génesis 50:20, vamos a ver qué dice. Génesis 50:20. Hablando de sus hermanos, él decidió dejar el pasado en el pasado y seguir hacia adelante. Él decidió perdonar. Y hablando con sus hermanos dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué pasó? Él puso a Dios primero que a sus villanos. Él se enfocó en Dios en cada situación de su vida. Fíjate qué curioso. José no tenía el Nuevo Testamento y no podía leer como tú y yo podemos Romanos 8:28. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Pero él lo supo en su corazón. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José no tenía este versículo, pero él lo entendió. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dile a tu vecino de a un lado: no importa lo que ocurre, yo tengo un Dios que cambia a bien todo para mí. A ver, díselo, repítelo, apréndelo. Dile a tu persona enseguida: yo tengo un Dios que cambia para bien todo lo que ocurre en mi vida. Y si no lo dices, probablemente es porque no lo creas. Y si no lo crees, vas a tener una actitud de víctima. ¿Cómo pudo José tener esa mentalidad tan maravillosa, verdad? Tan positiva, que pudo enfrentar la adversidad y salir vencedor de ella. Estuve reflexionando en eso. José oyó hablar a su padre acerca de muchas cosas que su padre tuvo que enfrentar en el camino para llegar a donde estaban. También José pudo oír a su abuelo Isaac. Su padre era Jacob y su abuelo era Isaac. Isaac pudo haberlo contado muchas veces las situaciones tan tremendas donde Dios lo sacó. Como él tuvo muchos miedos, pero Dios estuvo con él y al final de cuentas salió librado. Es muy probable que inclusive en su niñez haya conocido a su bisabuelo Abraham y de él mismo haya conocido las historias de amor, de cómo Dios le amó y cómo Dios estuvo con él en los momentos más difíciles de su vida y cómo Dios lo hizo en victoria. Pudo haber escuchado cómo él escogió el campo más seco y de todas maneras Dios lo bendijo abundantemente. Pudo haber escuchado cómo él iba a entregar a su primogénito y cómo Dios lo libró. Pudo haber escuchado cómo vinieron los amanecitas contra su sobrino Lot y cómo Dios estuvo con él. Pudo haber escuchado muchas historias maravillosas de crisis y de victoria. Dios le enseñó a través de ellos que le amaba y que cuando Él ama y elige a alguien, nunca lo deja y nunca lo abandona. Tú tienes que saber esto. Si Dios lo hizo con ellos, también lo va a hacer contigo. Probablemente tú estés ahorita en el horno de la aflicción, pero clama a Dios y créele, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás confiado. Repite la palabra. Romanos 8, de hecho Romanos 8 es un hermoso, maravilloso versículo, ¿no? Es de mis preferidos en la Biblia. Vamos a leer Romanos 8:31.
Y yo creo que le vamos a entender más después de este principio. Romanos 8:31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ponte a pensarlo. Piénsalo. Si la Biblia dice que dio a su Hijo por mí, ¿no me dará también la provisión que yo necesito, el pan nuestro de cada día? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La autolástima, a veces la actitud de víctima es para protegernos y no sentirnos acusados. Pero nadie te quiere acusar. Porque ¿quién acusa a los escogidos? Dios es el que los justifica. No importa lo que tú hayas hecho, no importa si te equivocaste o no, solamente ve a Dios y Él te va a perdonar. No hay pecado más grande que cubra el amor de Dios. Dios tiene la provisión suficiente para ti. ¿Quién es el condenará? El que condenará, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Yo no sé en qué cosas estás viviendo tú hoy, si tribulación, si angustia, si persecución, si hambre, si desnudez, si peligro o espada. Pero no te preocupes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, puede ser. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una actitud de víctima te hace dudar de que Dios te ama. Cree, Dios te ama. Él cuida de ti. Deja de tener temor, deja de tener vergüenza, deja de tener ansiedad y créele a Dios. Gózate, porque tú tienes un Dios que no está muerto. Él vive, Él vence y Él intercede por ti. ¿Para qué te preocupas? Él se preocupa por ti. David fue un hombre que creció también en una familia disfuncional. Muchos teólogos creen que David fue hijo engendrado fuera del matrimonio, porque habla de hermanas que no están en la lista de los hijos de Elí. O sea que tuvo madrastra y tuvo hermanastros. Se ve en la Biblia, fue separado de su madre y de sus hermanas. Vivió en hogares como padres divorciados, ¿verdad? Además, él tuvo una familia donde se le hacía menos. Vemos claramente esto cuando Samuel visita la casa y a él no lo invitan a la fiesta, ni se acordaron de él. Pero ¿sabes qué? Dios sí se acordó. Aunque tu padre o tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Aunque se olvide de ti tu esposo de darte las gracias, aunque se olvide de ti tu esposa y no te atiende, aunque se olvide de ti el jefe y te da reconocimiento, aunque se olvide de ti el pastor y no se fija todo lo que haces, aunque se olvide de ti quien sea, con todo el Señor se va a acordar de ti. No tengas temor. Él fue llevado al banquete, él fue ungido rey, él fue puesto en autoridad porque él supo llevar al Señor sus cargas, sus miedos,
Solo una persona que aprende a tener una actitud de vencedor va a ser una persona que pueda tener reinado y autoridad. La reina Esther, para darle un toque femenino. La reina Esther vivió en un pueblo ajeno al de ella, o sea, era extranjera en pueblo ajeno. Tuvo que aprender la lengua de ese pueblo y las costumbres. Tuvo que aprender a ocultarse su identidad porque era marginada. Aunque ella fue elegida, su esposo era un hombre violento y prepotente. Era reina, pero no vivía como reina. Ella vivía siendo olvidada, esperando que le llamaran, y no podía ni siquiera compadecer contra el rey. Vivió en un tiempo de persecución literal a su pueblo. ¿Cómo respondió ella? ¿Se hizo la víctima? ¿Se hizo la sufris? Traía oro, pintado su pelo y maquillaje, pero su actitud y su semblante era este. Hay mujeres así, ¿verdad? Que se ven, pero se les ve la cara de tristeza. No. Ella tuvo que tomar coraje, ella tuvo que tomar una decisión. Mardoqueo, su tío, la llevó a un enfrentamiento y le dijo: a ver, espérate, deja de tomar. Y porque ella dijo: es que yo no puedo compadecer, yo no puedo. Actitud de víctima. Pero Mardoqueo la enfrenta y le dice: mira, espérame, a otros con ese cuento, mijita, yo no te voy a chiquear. Y nosotros como pastores a veces te decimos lo mismo, a veces por eso no se acercan. Porque tú tienes que ser confrontada a una realidad. Deja la actitud de víctima. ¿Qué dijo? Mira, Dios va a responder. No voy a ti porque no haya un Dios que responda. Yo sé que Dios nos va a responder el clamor. Yo vengo a ti para que tú aproveches la oportunidad en medio de la prueba. Yo vengo a ti para que tú seas bendecida en el lugar donde tú estás, para que tú veas la gloria de Dios en tu cuerpo, para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, para que tú veas la transformación y el poder de Dios en tu casa. Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo sin ti, pero Él prefiere hacerlo contigo. A Dios les ha placido entregarle el reino. Todo lo que tú tienes, tus talentos y tus dones, Él te los dio. La Biblia dice: si estos callaren, las piedras cantarían. Hasta Dios puede hacer cantar las piedras. ¿Crees que no va a poder hacer lo que tú haces? Pero a Él le place que tú lo hagas. A Él le place que tú le des honra. A Él le place que tú le entregues lo que tú tienes al servicio del Señor. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy. Dejar esa actitud de víctima y levantarte de víctima a vencedor. La reina Esther tomó ayuno y oración y se puso como mujer valiente y tuvo lo que tuvo que hacer. Y ¿sabes qué? Ahora sí fue reina. Ahora sí reinó junto con su esposo. Ahora sí tuvo un lugar porque dejó su comodidad de víctima y enfrentó su problema con la ayuda de Dios. Habacuc 3. Es un hermoso versículo y con este termino. Habacuc, capítulo 3. Hay mucho más que decir, pero yo creo que la Biblia está lleno de esta verdad. Habacuc 3, los últimos versículos. Ahora déjame darte un contexto de estos versículos. Habacuc era un profeta del pueblo de Judá. Él fue hecho para advertir al pueblo que iba a venir persecución, que iba a venir destrucción por causa del pecado. Él tenía que explicarle al pueblo que se arrepintiera de su pecado. La actitud de víctima no te responsabiliza y te permite pecar más fácil, porque dices: al cabo que yo sufro, al cabo nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Habacuc se levantó como un profeta y dijo: sí es tu responsabilidad y Dios está llamándote a santidad. A santidad. Hay hermosos versículos en Habacuc
El 2, por ejemplo, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Fíjate que está de mañana. Y Jehová me respondió, dije: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en él. Aunque la visión tardara un tiempo, más se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc está diciendo una palabra de esperanza. Espera en Dios. Aunque tarde y tú sientas que está tardando, espera en Dios. Dios está diciendo: yo voy a traer solución a tu problema, yo voy a responderte, pero espera en Dios. Y fíjate que viene después. El 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ten fe. La actitud de víctima es una actitud de incredulidad. Ten fe. Y terminamos, Habacuc. Te estoy dando el contexto para que entiendas lo que Dios está enseñando al pueblo de Habacuc a través del profeta. Dios le está enseñando que Él le ama. Dios le está enseñando que Él es la respuesta. Dios le está diciendo: Jesucristo basta. Pero si no, viene destrucción. Si no, vas a tener consecuencias. Pero Dios te ama y te advierte hoy. Levanto mi voz como Habacuc hoy y te digo: deja la actitud de víctima y toma una actitud de responsabilidad. Elige por Dios. Aunque en la higuera no florezca, Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 es un hermoso versículo, muchos nos lo aprendimos de tanto que nos gustó la primera vez que lo leímos en un discipulado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¡Wow! Habacuc había aprendido la lección. No importa lo que yo esté viviendo hoy, yo decido alegrarme en el Señor, yo decido esperar en Dios, yo decido ser fortalecido por Dios. Y cuando tú decides eso, entonces puedes andar en las alturas de los problemas y tener victoria sobre tus enemigos. La Biblia está llena de este principio. Aprende, renueva tu mente con la palabra de Dios y quita la actitud de víctima. Porque sabes que en Apocalipsis dice que fuimos llamados a ser sacerdotes y reyes. Todas las personas que te mencioné, José, Habacuc, Esther, David, fueron gobernadores, reyes, reinas y profetas. Todos fueron personas de autoridad. Dios quiere hacer a ti una mujer y un hombre de autoridad. Pero tú necesitas practicar los principios de Dios. Necesitas creerle a Dios y hacer lo que Dios te pide que hagas. ¿Qué te pide hoy? Que dejes tu manera de vivir, que confíes en Dios, que te arrepientas y dejes de justificar tus acciones y que vayas a Dios, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Que busques al Señor de mañana mientras pueda ser hallado. Que le llames, porque al que llama, Él lo escucha. Amén. Tú y yo fuimos llamados a ser reyes y no víctimas. No te conformes con menos. Amén.